Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, nos dediquen un tiempecito a escucharnos en este episodio de El Click Petatero. Sé que hemos estado por ahí casi 2, 3 semanas en la que no hemos estado grabando, pero en mi caso tuve un poquito de trabajo y también unas merecidas vacaciones. Y bueno, ha llegado el momento de retomar nuevamente los episodios con personalidades muy interesantes. Vienen fotógrafos que para mí significan mucho en esta eh, grupo de entrevistas y quiero que disfruten cada una de ellas y como siempre les comento, si hay alguien a quien ustedes les gustaría que entrevistáramos, pues ya saben que pueden comunicarse conmigo y será un placer platicar con ellos. En este episodio del Click Petatero tenemos el honor de conversar con Michel Bojorques. Él es un fotógrafo venezolano que ha encontrado su lugar en México y que dice que es más mexicano que los nopales al día de hoy. Michelle ha dedicado gran parte de su carrera a capturar momentos únicos en bodas. Él es un experto en la fotografía de eventos, pero además él es un fotógrafo que le apasiona la fotografía de calle. Por diversas circunstancias que estamos viviendo a varios kilómetros, no hemos tenido la oportunidad de estar juntos en la calle, pero compartimos ese amor por la fotografía de calle y yo sé que a él le gusta bastante. Ya lleva varios años aquí en México y con su cámara en mano Michelle busca capturar la esencia de cada momento y transmitir emociones a través de sus imágenes a todas las parejas que él tiene para pues contar esta historia de su boda. Así que nos da mucho gusto darle la bienvenida a el señor Michel Bojorques. Oh, muchísimas gracias, Víctor, por darme la oportunidad y el espacio aquí en tu podcast y poder conversar un ratito de lo que nos apasiona. Para mí, un honor y encantado de estar aquí, de conversar un ratito con ustedes. No, al contrario, Michel, muchas gracias por tu tiempo y realmente hemos compartido a la distancia algunos gustos y hemos tenido la oportunidad pues, de platicar en los eventos de Fuji. Y he de decirles que tiene una personalidad muy interesante, Michelle. Es un muy buen amigo Sí, y sí. siempre está dispuesto ahí para ayudar. Pero Michelle, No, bueno. como todas las historias, a ver, cuéntanos, eh, ¿a dónde nace Michelle? ¿Cómo era de niño? ¿Qué hacía en su infancia? Wow, tan allá, pues nada. Venezuela, Caracas. Nací en Venezuela, Caracas y una infancia excelente. A todo dar, gracias a Dios. Desde muy pequeño, muy bien allá, ¿no? Ya todos saben lo que pasa en Venezuela, pero en mi infancia no era tan rudo, ¿no? El tema de Venezuela. Y la verdad, muy a gusto. O sea, la verdad sí, no me puedo quejar, gracias a Dios. ¿Qué estudiaste, Michelle? ¿Estudiaste allá en Yo, Venezuela? ¿En qué sí, momento? ¿Qué episodios de tu vida tuviste ahí en Venezuela? yo estudié diseño gráfico Ah, mira. y luego estudié fotografía en la Escuela Superior de Fotografía, que hoy en día es el canal de YouTube Enfocarte. Ujú. eh, Perdón, Social Arte, así se llamaba la escuela ya, pero en YouTube ahorita se llama Social Arte. Mi muy buen amigo Arturo, que muchos conocerán ese canal, ya tiene su diploma hoy en día online, avalado por incluso una universidad aquí de México. En su momento yo estudié ese diplomado allá en Venezuela, pero estaba avalado por la Universidad de Carabobo. Estuve por allá estudiando diseño gráfico y fotografía. Y pues nada, la vida me llevó por estos rumbos. Eh, ¿A qué soñaba Michelle cuando era niño?
¿Sabías que ibas a ser fotógrafo? Pues siempre me gustó el dibujo y todo lo que tenía que hacer con la creatividad desde muy pequeño y creo que eso me llevó al diseño gráfico y a la fotografía. ¿Tus, O pap- sea, desde pequeño me gustó mucho eso. tus papás se dedican a alguna arte en especial? ¿Te inculcaron alguna parte artística de pequeño? Pues yo creo que la fotografía, de hecho en mi casa había un baúl lleno de álbumes fotográficos, pero, o sea, no sé, 15 álbumes. Tengo hoy en día una cámara de mi papá, una Pentax, y también tengo una cámara de mi mamá, eh, una Polaroid de esas que parecen acordeón, de Ajá. fotografías instantáneas. O sea, la fotografía en mi familia siempre estuvo desde que nací. Y mi madrina es la que me regala mi primera cámara, ella sería mi prima hermana. Es la que me Ajá. regala una cámara de rollo profesional, me hace ese regalo. O sea, desde temprana edad está mucho el tema de De la la imagen, fotografía. de la fotografía, de lo artístico. O sea, me gustó mucho lo que es la música, lo que es pintar, dibujar. Tuve clases de música, tuve clases de pintura, tuve clases de dibujo. O sea, todo ese tema artístico desde muy pequeño me abordó. Ok. Y cuando tuviste tu primer cámara en manos, ¿qué tipo de fotografía hacías, Michelle? Pues lo primero fue entender cómo funcionaba, porque era cámara de rollo. Ajá. Sí, mis primeras fotografías son blancas, totalmente quemadas. Ajá. Pero luego aprender a usar la cámara, a exponer, a enfocar. En ese entonces ya la cámara que se me regala Sí. ya tenía enfoque automático. Ok, no, entonces Entonces, no eran tan viejas. no, pero era de rollo, pero no era tan bien. Sí, y luego ya aprendí a hacer con enfoque manual, todo el rollo de las películas y todo este rollo. Porque además mi madrina tenía, aparte de haberme regalado la cámara, en su casa tenía como una especie de estudio donde revelaba sus fotos, Ajá. ya así con el bombillo rojo y todo el pedo. Ah, o sea que Entonces tuviste estaba, la experiencia completa, no nada más tomabas, sino también a veces hacías pininos en el cuarto oscuro. no llegué a revelar, pero sí llegué a estar ahí, dentro del cuarto oscuro. O sea, como que no me metía con los químicos ni nada de eso. ¿Qué edad tenías, Pero sí Michelle? estuve, no sé, yo creo que 13 14 años. 12 Wow. años, no, ni idea, ni idea. O sea, porque siempre estuvo presente todo ese rollo. De hecho, antes de agarrar yo mi primera cámara, ya yo usaba Photoshop. Ah, sí. Como que sí, me gustaba hacer imágenes, mezclar las fotografías, todo el rollo. Sí. Ok. ¿Y en qué momento eh, decides dejar Venezuela y viajar a México? ¿Qué es lo que te atrae de venir acá a México? ¿Cuáles fueron las Pues, circunstancias que te llevaron a nuestro país? después de que me introduzco en el mundo de fotografía de bodas, Ajá. ah, fue como que por inercia o casualidad, pues yo venía del fotoperiodismo. O sea, mi primer trabajo de fotografía pagado o profesional fue ser reportero gráfico en mi país. Ujú. Pero de ahí brinco al tema de hacer fotografías de boda. Por una casualidad, a alguien se le olvidó el fotógrafo para su boda, me contratan a mí, la pareja les gusta y así me van recomendando. Y pues ya me metí en el mercado de Venezuela y luego el tema estuvo en que la situación país pues estuvo, como dicen aquí, muy cañón, en el tema que no había gasolina, no había agua, luz, nada, no había nada, estaba muy cañón, había muchas protestas, o sea, todo estaba muy paralizado y yo me pongo a estudiar a dónde irme, si a Europa, Chile, Estados Unidos o Canadá,
Y me di cuenta que todos estos países que te menciono trabajan por temporada. ¿Qué quiere decir? Que hay un invierno duro o hay temporadas como que merma mucho el trabajo. Sí, En cambio, México es como un punto medio donde puedes trabajar todas las temporadas, o sea, puedes trabajar de enero a enero y en todo el año puedes tener bodas. No hay una... Yo tengo amigos, por ejemplo, fotógrafos en Chile que me dicen que hay temporadas por el invierno y obviamente sí se casan en invierno, pero es mucho menor el trabajo. En cambio aquí, pues, en diciembre puedes tener bodas, en noviembre, en octubre, todo el año tienes bodas. Incluso junio, julio, son temporadas como de lluvia, también tienes bodas. ok. Y, Eso fue como que lo que me hizo decirme venir acá. Hay ajá, otro factor que también tiene México, que es un fenómeno que ocurre, los europeos, estadounidenses o canadienses suelen venir a México a casarse porque les sale mucho más económico. sí, El poder adquisitivo de estos lugares, Europa, Canadá, Estados Unidos, es mucho mayor y obviamente aquí viene mucho extranjero a casarse. Entonces tienes una diversidad cultural aquí muy grande también, o sea, tienes bodas hindú, coreana, japonesa, china, musulmana, judía, católicos ortodoxos, o sea, incluso bodas holísticas. Mi primera boda holística fue aquí en México. Incluso bodas chamánicas que hay aquí en Ribera Maya. ujú. Oye, Michelle, Esa diversidad cultural está muy chido. sí. Esto para ti, por ejemplo, en el caso de que antes de que vinieras a México estabas haciendo periodismo, ¿qué tanto crees tú que está relacionado tu trabajo que hacías periodístico con el trabajo que haces ahora en bodas? Pues, pues creo que ese fue el que me dio mi estilo. Yo en un principio Ajá, me consideraba un fotógrafo documentalista y justo cuando yo entro a la boda, al tema de las bodas, eso se puso de moda. Como ser un fotógrafo documentalista, cazador de momentos, cero poses, cero ese tipo de cosas, ¿no? ujú, Y yo lo venía trayendo del fotoperiodismo. Y de hecho, una de las cosas que me sirvió a mí del fotoperiodismo, incluso estuve viendo hace poco una entrevista de Alex Webb, de que tanto es una fotografía documental a una fotografía callejera, y el límite es como que bastante pequeño, ¿no? Pero eso me ayudó a mí en el tema por ejemplo, cuando tú eres reportero gráfico o fotoperiodista, tú no puedes editar tu foto. ajá, Tú, de hecho, tienes que disparar JPG, bueno, por lo menos en mi país, no disparas RAW, por dos motivos. Uno, por no manipular la foto. No puedes manipular la foto, es motivo de que te suspendan del trabajo. Y por la inmediatez. Entonces, eso te obliga a afinar mucho tu composición, eh, tu exposición, a dominar todos los elementos que tengas con luz natural ujú. muy bien para que tú puedas entregar un resultado definitivo y que a ti te agrade, ¿no? También en el tema de ser documentalista o reportero gráfico o fotoperiodista. Eso lo llevé yo a las bodas. Yo, de hecho, tuve mucho tiempo disparando mis bodas en JPG. En el caso mío, empecé a usar Fuji y los colores de Fuji la forma de manipular la película o las simulaciones, pues me gustaba mucho para dar un resultado final. Y en bodas tuve muchos años disparando JPG. Hoy en día, pues ya disparo en RAW y en JPG, pero creo que me ayudó a formarme y a definirme como fotógrafo. Y eso viene eh, heredado de ser fotoperiodista en mi país. En la época en que estuviste como fotoperiodista en Venezuela, ¿cuál fue alguno de los momentos más difíciles que te tocó, eh, pues, tener que contar, ¿no? Eh, Se dice que es una Fíjate, de las profesiones más, más difíciles, ¿no?
Sí, es complicado porque tanto el bando bueno como el bando malo no te quieren. Claro, Sobre todo en los momentos que yo estuve, eran momentos muy delicados. Eran momentos que se hablaba de infiltrados, de inteligencia, te hacían inteligencia para confundir a la gente del bando que tú estabas, para que obviamente no hubiera una evidencia. Tú tenías que meterte infiltrado, por ejemplo, a los mercados donde no había comida y para capturar los estantes vacíos, todo el rollo, o tratar de capturar la economía informal o las protestas. O sea, hubo momentos en que teníamos, o sea, se supone que tú eres un elemento neutral sí. y tú tenías que huir de la policía o de la Guardia Nacional, ¿me entiendes? Porque te disparaban. O sea, te disparaban para que obviamente no hubiera una evidencia de violaciones de derechos humanos o lo que sea. Entonces, literal tenías que ser muy eh, sigiloso, o sea, tenías que saber dónde ponerte, componer rápido. Ese nivel de estrés y de exigencia me formó mucho a la hora de hacer lo que hoy en día hago. O sea, como que era algo donde la inmediatez era muy importante en todos los sentidos, no en entregar tu trabajo nada más, sino hacerlo bien, exponer bien, componer bien, ¿me entiendes? Tratar de mostrar una realidad para que tú puedas denunciar a través de una sola imagen. Incluso hubo una cosa que me pasó muy bonito, que tomaron una foto mía Ajá. como primera plana y luego un periodista hizo una nota de prensa con esa, que cerró como escribió cerrando su nota como diciendo nada con esta foto de Michelle Borges dice mucho más que mil palabras. Entonces eso a mí me gustó mucho, ¿no? Que pude de cierta manera sumar a la lucha que hoy en día sigue en mi país y puse mi granito de arena en cierta forma. Y eso obviamente lo llevo a lo que hoy en día hago como una profesión más amigable, que es la fotografía de boda. Menos Que peligrosa. luego, sí, Y mucho es menos menos peligrosa, peligrosa, ¿no? sí, mucho menos peligrosa. No existe esa adrenalina, pero sí existe esa ansiedad de entregar un buen trabajo. Porque obviamente sabemos que la fotografía de bodas también son momentos espontáneos. O Claro. sea, no es que los fabricas tú, ¿sabes? O sea, bueno, hoy en día sí y no, sí en el sentido de que, bueno, ya me descubro yo más adelante como un fotógrafo retratista, aparte de documentalista. Entonces ya cuando hablamos de hacer retratos, pues obviamente la iluminación artificial ya tú la empiezas a acomodar a tu manera, a tu gusto, y ya empiezas a hacer a la novia o los novios que posen. Pero eso lo agrego después con el tiempo, ¿no? Que me descubro de que, bueno, que hay un montón de elementos que hay en una boda que puedes practicar, por ejemplo, fotografía gastronómica, fotografía de arquitectura, fotografía de moda, porque obviamente hay vestidos de diseñadores, y fotografía de retratos, y aparte el documentalismo. Entonces agregas todos estos elementos a una boda y obviamente es un nivel de exigencia mucho más grande, ¿no? En ese sentido, para poder lograr tocar esa emoción, que es lo que busca, creo que es lo que buscamos entregar, ¿no? Que cuando ellos vean su fotografía, la gente diga, wow, o sea, qué increíble, ¿no? O sea, me hiciste llorar o me hiciste recordar ese momento, y más cuando pasan el tiempo. Y yo lo venía ya viviendo desde pequeño, porque mi familia tenía una cultura de fotografía, ¿me entiendes? O sea, nosotros teníamos álbumes de fotos familiares, pero, o sea, cantidades grandes, o sea, 20 álbumes en la casa, y eso tú vas hoy en día a cualquier casa y son pocos los que tienes un álbum, ¿sabes? Por ejemplo, quizás si te encuentras una buena familia latinoamericana que tenga fotografías en su casa, lo más que vas a encontrar es fotos de bautizo, cumpleaños, bodas. En mi casa no, en mi casa había fotos de viajes, de momentos eh, cualquiera del día a día, ¿me entiendes? Entonces eso estaba,
chido porque me fue educando el ojo sin yo saberlo. Claro. Y Entonces, fíjate que es bien curioso, Michelle, que eh, el fotoperiodismo te ha formado, ¿no? Y te ha dado esas tablas ahora para documentar las bodas. Yo soy un ferviente admirador de Ben Chrisman. Él fue incluso periodista, fotoperiodista de guerra, ¿no? Y creo que ahorita te estás platicando de los conflictos que te tocaron vivir en Venezuela. Y me imagino, ¿no? Como bien mencionabas, la adrenalina, el andar corriendo, el no saber tal vez en qué momento podría alguien confundirte con eh, un espía o qué sé yo. Obviamente que eso te da una carga mayor para hacer tu trabajo eh, bien a la primera y en un instante, ¿no? No puedes decir, oiga, vuelvan a echar la bomba porque no tomé la foto, ¿no? Este, no, y obviamente ahora, en boda, tal vez ya no tienes esa misma presión, pero sí hay la presión de que tampoco puedes repetir el momento, ¿no? Tampoco puedes decir, oiga, ¿sabe qué? Vuelvo a ponerle el anillo o vuelvo a darle la bendición porque resulta que no tomé la foto. Eh, ¿Has sí. disfrutado más este cambio? O sea, ¿te sientes más cómodo en este estilo de fotografía o si añoras esa adrenalina del fotoperiodismo? Pues fíjate que me gustan las dos, todavía trato de practicarlas las dos, a pesar de que hoy en día no me respalda un periódico. ¿Me entiendes? El que tú puedas sumar con una fotografía es algo interesante. De hecho, antes de irme a Venezuela, yo fui egresado de la Escuela Superior de Fotografía de la Universidad de Carabobo, en Enfocarte. Tuve la oportunidad de ser profesor de iluminación ahí y antes de irme de manera de dar las gracias a la escuela, dimos una charla que se llamaba Ver, Mirar y Observar. Son Ajá, tres cosas, son tres cosas distintas. Y desde mi punto de vista, el fotógrafo, tanto el fotoperiodista como el fotógrafo de boda o como el de retratos o lo que sea, somos observadores, ¿me entiendes? ujú, Entonces, creo que tanto el fotoperiodismo como la fotografía de bodas tienes que anticiparte al momento. O sea, tú tienes que ir leyendo a la gente, ¿me entiendes? A la situación. Tienes que estar muy concentrado en ambos lugares a pesar de que, bueno, en la boda no te va a caer un tiro o una bomba lacrimógena, pero sí te puede caer un reclamo de un cliente, ¿me entiendes? claro. Entonces, tienes que observar muy bien la situación. Y hoy en día, de repente, si me llaman para hacer una serie para denunciar alguna situación, pues obviamente intento hacerlo, ¿me entiendes? También depende de la agenda. Afortunadamente, hoy en día tenemos una muy buena agenda, pero si puedo, pues ayudo y sumo, o sea, me ha tocado ir a lugares donde se reparte comida en la calle o donde se lleva ropa a gente que no tiene los recursos o lo que sea. Ujú, Si con mi trabajo puedo denunciar situaciones que están ocurriendo en cualquier parte del mundo y que esa fotografía cambie esa realidad, pues obviamente lo voy a hacer. El tema aquí es que obviamente empiezas a dejar un poquito a un lado lo que es ser reportero, porque obviamente, no sé, me gustaría ir a lugares donde de repente tienes que pasar meses sin sacar tu cámara y buscando entender una realidad para poder luego documentarla. O ujú, sea, lo que te quiero decir con esto es que el fotoperiodismo requiere de mucho tiempo, ¿me entiendes? Para no llegar perdido a una situación. O sea, si por ejemplo hay una situación en la frontera por ejemplo, ahorita con los venezolanos o caravanas de inmigrantes, ajá, pues obviamente tú tienes que estudiar cuál es la situación, cuáles son las leyes que no permiten que crucen, este,
por dónde están cruzando, ¿sabes? Y empaparte, estudiar, o sea, no ir. Lo que te contaba de la entrevista de Alex Webb, a mí siempre hay un debate muy grande. Alex Webb siento que es un referente de la fotografía de calle, que cosa que practico mucho Ujú, y creo que me mantiene vigente en el tema de las bodas. Y él decía, la diferencia entre ser un fotógrafo documentalista, un reportero gráfico y un fotógrafo de calle es que el fotógrafo de calle sale sin rumbo, ¿me entiendes? O sea, no sale con algo eh, predeterminado. Me explico, o sea, como que con una idea de que voy a documentar, no sé, un problema de tu alcaldía o de tu comunidad, sino que él sale sin rumbo a buscar, a componer y hacer fotografías que de repente pasan por esa línea delgada y pueden llegarse a hacer, a hacerse una serie y hacer documental, ¿no? ujú. Entonces, obviamente el documentalismo o el fotoperiodismo te va a requerir tiempo de estudiar, de prepararte, de no salir por salir, ¿me entiendes? De saber tener tacto con las personas, porque son personas, como te digo, que de repente piensan que tú no eres de su lado y pues obviamente puede haber robo de equipo, maltrato físico, lo que sea. Son lugares por lo general muy tensos, ¿no? Entonces, si tú no estudias, si tú no sabes manejar este tipo de situaciones, puedes llegar incluso a perder la vida. Sí, sí, definitivamente. Por eso ser fotoperiodista de guerra es una de las profesiones más peligrosas del mundo, así está catalogada, ¿no? Dentro de las profesiones Pues más sí. peligrosas del mundo. Y Eh, hoy en día no quieren evidencia porque la imagen rueda, a una es como velocidad pólvora. gigante, sí, sí, a una velocidad Sí, enorme. sí. Centrándonos un poquito más, Michelle, en el trabajo de las bodas, ¿cómo le haces tú tu proceso antes de asistir a una boda? Para como que encontrar el mood que trae cada pareja, ¿sí? Cada pareja es totalmente diferente. Hay algunos que son muy reservados, hay algunos que son muy locochones, hay algunos que les gusta mucho la fiesta, les gusta mucho bailar, a otros no. Pero, ¿cómo te preparas tú previamente para siempre estar al tiro y capturar la esencia de cada pareja? Pues fíjate, ahí te va que algo que va a sonar increíble y creo Ujú, que muy pocos están practicando hoy en día. Y yo siento que hoy en día yo no vendo fotografía. Y creo que eso va a chocar con muchos que nos escuchen. sí. Yo creo que hoy en día, si tú no conectas con tu cliente, pues el trabajo se te va a hacer cuesta arriba. Si tú no vendes esa experiencia, si tú no haces ese clip donde ellos sientan esa confianza, pues no vas a poder hacer las fotografías que a ti te gusten y las fotografías que tú quieras mostrar. Porque como dices tú, todos los clientes son distintos, todas las bodas son distintas. Y si no tienes ese feeling con ellos, pues ellos no te van a dedicar el tiempo que tú requieres para tú poder hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, eh, como sabemos, las cámaras son herramientas, ¿sabes? Puedes tener cualquier tipo de cámara y puedes hacer un buen trabajo. Pero yo creo que más que un buen trabajo y más que hacer buenas fotografías, yo creo que hay que conectar con la gente Ajá. para que ellos te logren dar ese espacio que tú necesitas para dar un buen resultado. Yo creo que esa es mi forma de prepararme, ¿no? No es nada más cobrar por cobrar o no sé, o sea, a veces siento que hay fotógrafos que se acercan a este medio solamente por dinero y se nota, ¿me entiendes? Entonces, si tú lo único que estás buscando es dinero, pues obviamente no se va a dar, ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo, podríamos decir, ya una vez estando en la boda,
¿Cómo le haces para que el cliente se sienta a gusto contigo, relajado durante la sesión, durante la boda? ¿Hay algo que tú platiques con ellos antes, eh, previo a la boda, para que ellos Sí, estén relajados? sí, yo trato de hacer un 6 de date. Recuerda que tú vas a llegar a un lugar íntimo, no eres su amigo, eres su proveedor, Ujú. la única conexión que tienes con ellos es un contrato y dinero, y que obviamente a ellos les gusta tu trabajo, pero no te conocen como persona. Entonces, yo siempre intento hacer un 6 de Dave antes de la boda, porque no sé si te pasa, pero si tú me apuntas con tu cámara, me intimida, Claro, ¿me sí. entiendes? Y ahora si yo te apunto con tu cámara y estás con tu esposa o tu novia y te pido que le des un beso, pues no va a ser el mismo beso que le das cuando te nace, Sí, ¿me entiendes? Entonces, siempre trato de hacerle un 6 de Date, que es una sesión antes de la boda, para conocerlos, como cualquier otra persona, tratar de ser su amigo, ¿no? O sea, oye, ¿cómo se conocieron? ¿Qué les gusta tomar? ¿Qué les gusta comer? ¿Qué les gusta de su novio, de su novia? Y ahí empezamos a practicar y a relajarnos un poquito más. ¿Y qué pasa cuando tienes ese día antes de ellos? Puedes caerle mal o puedes caerle bien, por lo general caes bien, porque obviamente todos van con una disposición de querer hacer las cosas chidas y al día siguiente pasas más desapercibido, no eres ese intruso que llega el día de la boda, claro. ¿me entiendes? Sí, sí, No sí. es Michelle con el que compartimos, comimos, cenamos, entendemos cómo él trabaja, nos explicó más o menos cómo hacer las cosas, por ejemplo, para el tema de retrato, para el tema del documentalismo ya nos dijo que, pues, que nos concentremos en disfrutar los momentos, que él se encarga de conseguir lo que necesitemos o lo que pase en ese momento realmente, porque yo pienso que no hace las fotografías que la gente quiere, sino lo que sucede, sobre todo cuando eres documentalista. Ahora, cuando eres retratista, ok, ya tú estás haciendo un poquito más conceptual o un poquito más autoral, ¿me entiendes? Pero el Ujú. documentalista, pues, está eh, narrando lo que sucedió en fotografía, obviamente con su ojo, ¿no? Y componiendo lo que hay, pero si la gente no se para a bailar, pues, ¿qué puedes hacer tú, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, conectar con el cliente creo que hoy en día es esencial si quieres crecer en esta carrera y quieres tener elementos diferenciadores, porque obviamente todos tenemos una personalidad distinta. Yo siento que hoy en día el conocimiento llega mucho más rápido que antes. O sea, por ejemplo, antes saber el tipo de asa de los rollos, cómo revelar, era un proceso más artesanal. Hoy en día es digital. Y obviamente el hacerse fotógrafo es mucho más rápido que antes y obviamente hay mucho más herramientas y el enfoque es mucho más rápido y ahorita tenemos inteligencia artificial y una cantidad de herramientas que nos llega más rápido. Entonces, fotografías buenas muchos van a tener. Sí, Y definitivo. la pregunta aquí es cómo te vas a diferenciar tú. ¿Me entiendes? Ojo, no quiero decir que la composición y estudiar iluminación y todo este rollo no vaya a ser necesario, ¿me entiendes? Sí. A lo largo del tiempo eh, que llevas haciendo fotografía de bodas, ¿cómo ha evolucionado tu trabajo? De cuando, no sé, de unos 5 años hacia acá, ¿qué diferencia ves en tu trabajo de hoy al que hacías hace 5 años? Pues lo que yo estoy viendo hoy en día es controlar mucho más la luz que antes. O sea, a pesar de que desde un principio yo me enfoqué mucho en aprender iluminación, hoy en día siento que la controlo mucho mejor. Y eso, la verdad, sí da una diferencia. O sea, Ujú. si me pidieran un consejo hoy en día como fotógrafo, o sea, lo inicial o lo que empieza desde un principio a trabajar, siempre es el tema de cómo componer, ¿no? Sí, Cómo manipular la mirada en tu imagen, o sea, hacia dónde vas,
quieres tú que la gente vea la foto, ¿no? Hacia dónde quieres dirigirla. Pero eso creo que lo vas estudiando desde un principio, ¿no? Independientemente de que sepas controlar la luz o no. Eh, y yo creo que uno de los elementos diferenciadores o lo que ha hecho eh, o me ha hecho crecer como fotógrafo es la iluminación, tanto artificial como natural. Cuando empiezas a reconocer la luz y a entender que puedes jugar con ella, pues obviamente llegas a resultados distintos. Entonces yo, si me pidieran un consejo hoy en día, yo diría que aprendan a utilizar mucho la luz artificial y sobre todo si es para tema de bodas. Ujú. Eso es lo que siento que muchos les tienen miedo al tema de iluminar artificialmente. Fíjate que a veces no siento tanto que sea miedo, sino también es que significa técnica, ¿no? Que tienes que aprender. O sea, es cierto que la luz natural es muy bonita. Personalmente me gusta muchísimo más que la luz artificial, pero como buen fotógrafo profesional que debes de ser, tienes que aprender a utilizar también la luz artificial, porque no sabes en qué momento te vas a encontrar en una situación en la que es necesario que utilices flash o otro tipo de iluminación y tienes que saber resolver el problema. Entonces muchas veces creo que esta parte de equilibrar el flash y de es una tarea más, ¿no? Es una tarea más en la que tenemos nosotros que aprender a equilibrar el flash, tenemos que aprender cuánto de potencia tenemos, en fin. Y a veces creo que no se quiere hacer eso, ¿no? Ese es mi punto de vista. No es tanto que le tengan miedo, sino es el no querer aprender y irnos a lo mejor por el camino un poquito más fácil. Esa es mi perspectiva. Pero como... Pero Ajá. lo veo como que te estás limitando. Eso, por ejemplo, hoy en día, eh, a ver, cuando era fotografía y rollo y llegó el digital, muchos no querían pasarse al digital. Cuando hoy en día que llega la inteligencia artificial, muchos también lo ven como algo en contra o a favor, ¿me Ajá, entiendes? sí. Entonces, si yo lo veo más como un aliado, ¿me entiendes? Como algo que me puede sumar y ayudar a resolver en ciertas situaciones donde mi cámara no va a poder Exacto, resolver, ¿no? exacto, sí. En- Entonces, si no lo absorbes, pues te vas a ir quedando, ¿no? Es ¿Me como... entiendes? Y creo que lo más bonito de todas las carreras y Ujú, sobre todo de fotografía es que siempre estás aprendiendo. ¿Me sí. entiendes? Si te va a dar flojera aprender a manipular la luz, pues simplemente no vas a llegar a resultados interesantes, desde mi punto de vista. Definitivamente. O sea, tiene que ser algo que sume. Es como cuando, no sé, escogiste tu carrera y viste que dentro de la tira de materias a lo mejor no te gustan las matemáticas y resulta que llevas estadística y te quieres saltar esa materia, pero es obligatorio para terminar el curso, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Yo lo veo así. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es algo que nos suma, pero tenemos que aprender a hacerlo y es dedicar tiempo, es dedicar horas de entendimiento y aprender la técnica como para cuando aprendimos a utilizar el triángulo de exposición y a entender cómo funcionaba la cámara es lo mismo con la luz artificial, ¿no? Pero bueno, sí, estamos yo creo que ahí en el mismo canal. Punto importante en otra pregunta, Michelle, es ¿en qué te inspiras tú? ¿En qué se inspira Michelle para crear sus imágenes? ¿A quién sigue Michelle? ¿A quién admira Michelle para crear las fotografías que hacemos? Porque muchas veces decimos, ah, mira este fotógrafo, me gusta mucho su trabajo. Y antes era muy dado de que como que el fotógrafo sobresaliente en nuestro país creaba las cosas de la nada, ¿no? Como si fuera un dios. Pero eso es algo totalmente
erróneo, ¿no? Y una de las razones de crear este podcast es precisamente conocer a la persona, entenderla, porque si lo entendemos, vamos a entender por qué hace ese tipo de fotografía. Es decir, ese fotógrafo me gustan sus fotografías, pero ¿en quién se inspira él? ¿De dónde estás inspirándose para crear? En este caso, Michelle, ¿de dónde se inspira para crear? Pues fíjate que me gusta mucho más la pintura que la fotografía en el tema de agarrar inspiración. Ajá, Eh, pero hay una cosa que me hace como limitarme en ese sentido. O sea, yo admiro a muchos fotógrafos, incluso a muchos que no tienen nombre, ni renombre, ni seguidores, ni nada, que son como muy ermitaños en ese sentido. ajá, Pero trato de no seguir a hombres, ¿no? Sino a ideales. ¿A qué me refiero con esto? Sino, me gusta más admirar la forma de pensar o pensamientos que a personas. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre cometemos errores. Y lo único constante en la vida para todo ser humano es el cambio. Y ahí es donde vienen las decepciones. ¿Me entiendes? Como sí, que yo pensaba, por ejemplo, Víctor Herrera era así asado y ahora resulta ser que piensa diferente y no comparto su forma de pensar, ¿me entiendes? Entonces sí, yo prefiero admirar más tu forma de pensar o tus ideales que a ti como persona, ¿me entiendes? Siento que todos tenemos algo bueno que dar y como anécdota, ahí te va, no hace falta los grandes, siento yo, sino también hace falta abrir tu compás y ver quién te rodea. claro, ¿A qué me quiero referir en esto? A mí me pasó que siendo docente de fotografía y viendo personas que no saben cuál es el ejemplo y que es primera vez que agarran su cámara, habían fotografías que te sorprendían. Entonces muchas veces queremos admirar a ese fotógrafo de toda la vida por obviamente su experiencia, sus años de conocimiento, pero lograr ver a esa persona que no está contaminada a hacer grandes cosas, pues también está chido, ¿no? Entonces, pues admiro a muchas personas en su forma de pensar y estoy consciente que todos estamos transmutando en ese sentido, o sea, todos estamos en un constante cambio, tanto en el estilo como en tu manera de pensar. O sea, ¿estás de acuerdo que hoy tú no eres el mismo Víctor Herrera que cuando tenías 15 años, ¿me entiendes? sí, Estás pensando diferente, tienes una madurez diferente. Entonces, pues yo creo que compás, desde mi punto de vista, a admirar no nada más lo que está a lo lejos, ¿no? O sea, fotógrafo internacional, hace fotógrafo nacional, pero que ya tiene muchos seguidores y lo que sea. Siento que hay muchas personas a tu alrededor que te van a sumar. De hecho, si nos vamos a filosofía, en el oráculo de los Delfos, eh, en el Proano, decía, conócete a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, por lo general estamos buscando siempre las respuestas afuera. ¿Sí me explico? ujú, En- en alguien que, como tú dices, que admiras, pero no ves tú también tus virtudes y no las desarrollas tú también. ¿Me entiendes? Muchas veces la gente es muy fuerte consigo misma en el sentido de hasta dónde puede llegar. Entonces yo creo que pues si vas a admirar a alguien, admírate a ti primero para conocerte a ti mismo y para que puedas ver cuáles son tus virtudes y tus defectos y poder trabajar en ellos. ¿No? Ahí es cuando hablamos del superhombre también. O sea, eh, dejar de esperar eh, las respuestas fuera de ti y buscar las respuestas dentro de ti. Y por ahí les dejo un acrónimo que se llama Vitriol, para que hagan Vitriol. ok, bien. Entonces, sí, sí, definitivamente creo que es importante conocerse a uno mismo
es algo básico, básico pero difícil, ¿sí? Porque creo Sí, que, como bien dices, a veces buscamos más fuera que dentro de, y entre más completos estemos nosotros, podemos brindar más hacia afuera. Pero entonces, es- en conclusión, Michelle, tu inspiración de tu fotografía de bodas viene más de la pintura. Fíjate que es algo curioso porque tengo muchos amigos pintores y, y ellos usan la fotografía para inspirarse en su pintura. Y tú aquí al revés, ¿no? O sea, tú estás a lo mejor inspirándote en, en pintores para tu fotografía. ¿Es correcto? Y más que todo no es porque fíjate que si tú, por ejemplo, a mí me gusta Da Vinci, Dalí, este, todos estos pintores, Miguel Ángel, o sea, son gente que no tiene nada que ver con bodas, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero cómo ellos interpretaban la luz, sí, Sí, me sí. explico. Obviamente tengo a muchos fotógrafos que me gustan, tanto nacionales como internacionales, de bodas que sigo su trabajo, me gustan todo ese rollo, pero pues siempre trato de tratar de no emular, ¿no? Porque yo siento que ya todo en la fotografía de bodas, o la mayor parte está hecha en ese sentido, ¿sabes? Porque es un protocolo que es el que se sigue, ¿sabes? O sea, la fotografía de iglesia es la entrada y la salida, y depende mucho de la actitud, sobre todo de los novios, ¿no? Porque ya simplemente estás haciendo un registro, o sea, estás tomando una foto. Hacer una foto es distinto. ¿Me entiendes? Tomar fotos la toma cualquiera con tu celular. Hacer fotos es otro rollo. Entonces, pues tratarte de desintoxicar de lo que hay ya en el mercado para poder hacer lo que te guste, lo que te imagines, ¿no? Y dejarte fluir. Claro. Obviamente, seguramente yo voy a tener fotos parecidas a las tuyas o viceversa, ¿me entiendes? Pero Ujú. porque hay un protocolo que se hace en todas las bodas, ¿no? ¿Sabes? No estamos cubriendo, o sea, por ejemplo, obviamente una boda judía va a ser diferente a una boda hindú o una boda musulmana, ¿me entiendes? O sea, hay ciertos momentos que son diferentes, pero si cubriéramos tú y yo bodas hindú, pues vamos a tener fotos muy parecidas. Claro. Y porque no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, eh, Sí, o como muy bien sea, dijiste, pues todo ya está hecho. No vamos a inventar a- algo a- totalmente nuevo y y ese es mi punto, que hablaba con grandes fotógrafos de México, ajá, eh, que hoy en día dan workshops premiados y todo el rollo. Y creo que un punto donde yo coincidí con ellos es que yo hoy en día no vendo fotografía, ¿me entiendes? ujú, O sea, la gente si te busca por la fotografía, pues va a haber muchos fotógrafos muy buenos, incluso mejores que yo. También una generación increíblemente eh, muy buena y sí, mucho más acelerada que uno. ujú, ¿En qué sentido? Que obviamente la información se está digiriendo mucho más rápido que antes. Entonces, obviamente, van a tener grandes composiciones, grandes presets, grandes formas de revelar, muchas herramientas. Hoy en día, incluso si tú quieres, no revelas. ¿Me entiendes? Algo que yo disfrutaba muchísimo. El estar ahí en Lightroom o en Capture One, pasando mis pinceladas y todo el rollo. Hoy en ujú, día hay programas de inteligencia artificial que tú le dices cómo quieres tu revelado y te editan en 20 minutos toda tu boda. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente eso va a ayudar a que... O sea, yo te pregunto a ti, Víctor, y quiero que esto se haga a manera de reflexión, ¿no? Porque ujú. muchas veces no vivimos el presente. ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano? ¿En qué sentido? Sí, La vida. lo más importante, ok, la vida.
para crear la vida que ocupas. A ver, Mm, para irnos más ajá, rápido para no hacerle eh, esto tan largo. ajá. ¿Qué le dedicas tú a la fotografía? Tiempo, ¿Qué le dedicas a tu esposa? tiempo, ¿Qué le dedicas a este podcast? igual. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos es el tiempo. Porque se ¿Me nos va la explico? vida en el tiempo. Exacto. No, es lo que le dedicas a todo, a tu esposa, a tu trabajo, a la fotografía, a estudiar, a todo, todo le dedicas tiempo. Entonces, hoy en día existen herramientas para que tú puedas tener más tiempo y invertirlo donde tú realmente necesitas ocuparlo. ¿Me Pero entiendes? eso, Entonces, eso obviamente, es efímero y siento, Michelle, que es una mentira. Es una mentira que nos han vendido. Y estoy de acuerdo y sí te entiendo, ¿no? Pero toda esta parte de la tecnología, de la inteligencia artificial, que nos va a agilizar para que tengamos más tiempo con la familia, con los seres queridos, en cierta manera yo lo veo que es una mentira. Una mentira porque ya, realmente si tú llevaras una vida más sencilla, por ejemplo, voy a hacer aquí un paréntesis, si tú llevaras una vida más sencilla, realmente podrías pasar más tiempo con tu esposa, más tiempo con tus hijos. Eh, el paréntesis es el siguiente. En una ocasión, en una clase que le estaba dando a los chicos, les pregunté que si qué es lo que más desearían de parte de sus padres que no les dan hoy. Y más del 70% respondieron que es tiempo. No me interesa que mi papá me dé dinero. Preferimos o prefiero que ser pobre. Prefiero no tener esto y el otro, pero que esté mi papá y mamá conmigo. Entonces, claro, es cierto lo que tú dices. Y yo amo la tecnología, amo esta parte y entiendo que todo esto de poder editar con más rapidez, de poder enfocar con más rapidez, que podamos crear aplicaciones, sitios webs con inteligencia artificial mucho más rápido que lo hacíamos antes, toda la parte de SEO que a lo mejor nos llevaba a redactar antes un artículo, pues ahora lo podemos hacer en 2 minutos preguntándole al ChatGPT cómo nos puede dar cierta información. Pero al final siempre va a quedar de nosotros, porque ese tiempo que tienes libre, ¿a qué lo vas a dedicar? ¿A más trabajo? claro. ¿O Es que realmente... justamente eso es lo que, Sí, a eso es lo que yo me refiero. Cuando yo te hablaba de estas tecnologías, no, no te quería decir de que ese tiempo restante tú lo dediques a X o Y, sino que vas, en teoría, a tener más tiempo para tú, por ejemplo, avanzar mucho más rápido que lo que tú y yo pudimos avanzar en fotografía en años. No sé si me explico. A ver, sí, 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 ya, ya cada quien ocupa su tiempo como mejor le plazca. Pero hoy en día existen herramientas donde tú vas a ocupar tu tiempo de manera diferente, porque, a ver, fíjate algo interesante que te dijo la gente. Yo hablaba que es lo más importante que tiene el hombre y ambos estuvimos de acuerdo que era el tiempo. Y fíjate como niños decían que no les interesa el dinero, les interesa el tiempo de sus padres, ¿me entiendes? O sea, ese tiempo calidad claro. es como tú dices, es algo relativo. ¿Y por qué relativo? Porque de repente pues el papá podrá tener tiempo, pero lo dedica en otras cosas que no será su hijo, ¿me entiendes? Ujú. O sea, es un tema ya creo que incluso más profundo. A lo que yo me quería referir era de que si tenemos esta herramienta, tenemos maneras de dedicarnos a, por ejemplo, estudiar la luz, a estudiar composición, a estudiar tu equipo. Mucha de la gente que se me acerca tiene herramientas increíbles en su cámara. Ya no estamos hablando de inteligencia artificial, sino no conocen su cámara. O sea, yo le digo, oye, ¿por qué no pones
medición puntual y no saben qué es medición puntual, dónde puedes manipular el balance blanco, cómo lo puedes personalizar, no saben. Sabes hacer fotografías de múltiple exposición y no saben dónde queda en el menú. Entonces, a lo que yo me quería referir con estas herramientas y lo bueno de que tiene de darte ese compás de tiempo es que el aprendizaje, y esto es algo ya estadístico, que es mucho más rápido. Hoy en día las universidades están eh, quedando cortas. O sea, si tú Sí, estudias ingeniería 5 años, pues los que estudiaste los primeros 3 ya es obsoleto, ¿me entiendes lo que te quiero decir? sí, definitivamente. Entonces, tienen 100 años sin actualizar el pénsul de estudio. Sí, Entonces, yo a lo que me quería referir era que si existe todo esto hoy en día es para que tú puedas caminar mucho más rápido de lo que pudimos caminar Víctor y yo. ¿Me entiendes? definitivamente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y sí te entendí desde el principio. Simplemente mi acotación era más a que realmente lo utilicemos en algo que vale la pena, ¿no? Claro, Porque, productivo, porque si no, no tiene sentido. exacto, exacto, porque al fin del tiempo, tú a lo mejor organizas tu día y dices, bueno, hoy voy a trabajar 4 horas porque voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y a lo mejor ahora con de esas 4 horas que trabajabas antes, pues ahora con todas las múltiples ayudas que tienes de inteligencia artificial y programas y otro, pues lo haces en 2 horas, te queda la mitad del tiempo. ¿Cómo lo vas Sí, a ocupar? ¿Lo vas a seguir ocupando en tu trabajo o lo vas a ocupar en tu familia? Entonces, ya eso es una decisión personal y cada quien tiene, pues, la libertad de poder hacerlo como guste. Y obviamente lo que dices tú, tienes toda la razón, este, y es una de las tareas que todos deberíamos de hacer desde el principio, que es, pues, leernos el manual para saber por lo menos cómo funciona nuestra cámara y, sí. y estar todo el tiempo aprendiendo, lo que decías bien antes y que en algún momento en un episodio lo comentó Serfati, ¿no? Que él se avienta cursos de todo, ¿no? De todo lo que le pueda interesar, de aunque sea otro estilo de fotografía totalmente diferente al que él hace, seguir aprendiendo, aprendiendo, porque eso nos va enriqueciendo. Estamos ahí, yo creo que en el mismo canal. Pero eh, regresando un poquito al tema de las bodas y para ir concluyendo este tema de tu trabajo en bodas, ¿cuál ha sido para ti la boda más memorable que has fotografiado y por qué? Uf, pues creo que la última. Sí, porque siempre estoy buscando como sorprenderme, ¿no? O sea, creo que lo chido de nuestro trabajo es que no son todo el tiempo igual, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí, creo que la última que haga o la que viene el fin de semana siguiente, ¿me entiendes? O sea, como que eh, o sea, tengo muchas fotos que son como mis favoritas, así como que las que tengo ahí siempre archivadas, o son las que muestro de portafolio o lo que sea. Eh, pero siento que todas las bodas te sorprenden, ¿no? La luz, el lugar, la iglesia, la casa de los novios, y eso es lo que está chido, o sea, como que nunca ujú. vas a un mismo lugar. Bueno, por lo menos a mí me toca un poco frecuentar mismos sitios y eso me gusta, porque, o sea, de repente te tocó que se casan al mediodía y obviamente tienes una luz dura, pero otros tienen la hora dorada y otros se casan de noche totalmente, y la luz siempre te va, o sea, tú nunca, bueno, por lo menos sé que hay gente que tiene aplicaciones y sabe todo el tema de la luz, pero yo no trabajo con esas aplicaciones por el tema de que siempre me quiero dejar sorprender y fluir con el día. Ujú. Entonces, creo que eso es lo que me gusta y de bodas así, creo que una boda china fue la como que digo que wow, está cool, ¿no? Todo, que el ritual es distinto, de que la forma de pensar es distinta, que los protocolos son distintos. Entonces, no sé, siempre trato como de dejarme sorprender todos los días. O sea, yo cuando tengo una boda, yo voy emocionado y me siento un niño
un niño que va a salir a jugar. Entonces, eso creo que es lo que me gusta, que Claro, siempre soy como que voy a ir a jugar. Yo no siento que voy a trabajar, yo siento que voy a ir a jugar, voy a ir a jugar con la luz. Eso es lo que yo pienso cada vez que voy a tener un evento. eso es Y, muy y, bueno. y, y el evento no es algo como un shooting controlado, ¿sabes? Entonces de repente te encuentras con cuadros y composiciones que tú dices, no mames, esto está increíble y te sorprende. Creo que eso es lo que me mantiene en bodas, que siempre que voy busco sorprenderme. O sea, como que ir más allá de todo, como que cuando hago una foto siento que no me la creo, o sea, y, ¿cómo hice esto? Sí, claro. Eso es lo que me gusta. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. Michelle, cuando comenzaste en el mundo digital de fotografía, ¿qué equipo utilizabas? Empecé con una T4i de Canon Ajá. y de ahí brinqué para una XT1 de Fuji. Wow, o sea que prácticamente has crecido con Fuji. Sí, sí, Con, toda ra- la vida con Fuji con razón prácticamente. lo tienes tatuado. Sí, Eh, tengo mucho, mucho tiempo con Fuji. es que fíjate que te iba a preguntar, a mí me ha pasado que pues yo al inicio en digital comencé con Nikon, de ahí estuve Ok, muchos, muchos años con Canon y de ahí con Fuji. Pero ahorita ándale. que platicabas tú de tus fotografías favoritas que tienes ahí en tu portafolio, que dices, esta fotografía me gusta mucho, yo, fíjate que me sucede que de esas fotos, o sea, de esas fotos preferidas que tienes, tengo como tres o cuatro que fueron de mi época de Canon. Y cómo hubiese Ok, deseado que fueran tiradas con Fuji. Porque ándale. eh, eh, es la misma cámara, sí, o sea, la fotografía, como tú quieras, pero el mood, los colores que logras con Fuji, no los obtuve con Canon. Y por más que he tratado de reeditar las fotos para que queden a mi gusto, no quedan, ¿no? Entonces siempre digo, ay, ¿cómo hubiese en aquella época haber descubierto Fuji que hubiesen sido tomadas con una cámara Fuji? Pero esto Claro, va, pero también, ¿en qué época salió la XT1? ¿Qué año? uy, No recuerdo. no recuerdo yo tampoco. Yo comencé con XT1. Tal vez yo creo que si nos vamos un poquito atrás, eh, 2014. 2014. Fíjate, si nos vamos un poquito atrás, entonces 2000, tal sí, vez Fuji todavía andaba muy en pañales y eran todavía las Fine Pix, ¿no? Eran las primeras digitales que tuvo Fuji. Pero sí, y sí. esto va por la siguiente pregunta. ¿Qué equipo fotográfico utilizas para tus bodas y por qué? De cuerpo, ahorita utilizo T5, Ujú, la T5. Tengo dos T5. ¿Por qué? Pues porque empecé desde la XT1 y las he probado todas, XT1, XT2, XT3, XT4, XT5. Ahorita salió la H2 y la H2S. ujú, Eh, eh, creo que voy a comprar dos H2S para el tema de video. ajá, No compré la H2S ahorita o la H2, que me parecen excelentes cámaras por un tema de que me gusta la filosofía de la XT y, y el peso. Cuando yo me cambio para Fuji, recuerdo haber visto un banner que era como el monito evolucionándose al hombre, sí, sí, sí. pero en este era el tema de ¿cómo se llama? Del peso de De, la cámara, ¿no? Y cómo exacto, iba el peso de la cámara. encorvado antes y ya luego derechito. Sí, exacto. Entonces, me enamoró mucho el tema del peso de la cámara y además que cuando practiqué fotoperiodismo también ya tenía Fujifilm
y era mucho más discreto. Y entonces me gusta mucho meterme el tema de fotografía de calle, documentalista, andar en, por ejemplo, he ido a Tepito, barrios así que dicen que son peligrosos o lo que sea, y meterme ahí. Y la filosofía de la XT me gusta mucho porque pasa como una cámara de rollo, una cámara que no es costosa o qué sé yo. Entonces, aparte que tiene el obturador electrónico, que el H2 y el H2S también, eh, me quedé con la XT por peso. Hoy en día también hago video y pues la XT5 también te graba muy bien 4K 60 cuadros por segundo, Ujú. pero yo ahorita voy a incorporar a mi modelo de negocio las H2S. Ok. Eh, Preguntas finales para terminar esta plática. Para ti, ¿qué es la creatividad, Michelle? Pues la creatividad para mí es ese pensamiento mágico que tiene. De hecho, ¿sabes? Es crear, es hacer. Y si nos vamos más al término de fotografía, volvemos a lo que te dije. ¿Tomas una foto o haces una foto? Ujú. Para mí esa es la creatividad, hacer, crear, imaginar, soñar. Para mí esa es la creatividad. ¿Me entiendes? Atreverte a soñar y hacer, sobre todo hacer, porque muchas veces eh, no dejamos que fluya la creatividad por el miedo al qué dirán o al no querer hacer o a la flojera o lo que sea. Ujú. Hacer creo que es el principio de la creatividad. Ok, muy bien. Y un artista, ¿sí? ¿Te consideras tú Ajá. un artista? Sí, Yo sí, 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 no me sí. considero un Y si no, artista. no. ¿Por qué? A ver, No, cuéntame no por me qué no. considero un artista, más muchos me ven como tal. Ajá. Eh, ¿Por pues no qué, sé, siento por qué el miedo a no que- considerarte artista? A ver. yo creo que autodenominarte Ajá. artista está cañón. Yo prefiero que alguien me vea como tal, ¿sabes? Como, o me considere como tal. Ujú. O sea, y no le tengo miedo, ¿eh? O sea, yo creo que una de las cosas que me ha abierto las puertas en todos lados es disciplina, constancia y honestidad. No es Ujú. miedo a autodenominarme, pero sentiría que fuese, o siento que sería como con mucho ego, ¿no? Decir yo soy artista, o yo soy, o yo, ¿sabes? Ese yo creo que hay que dejarlo a un lado y dejar más que fluyan las cosas y pues si la gente te considera como tal, pues chido, ¿no? Eh, yo me vería más que un artista, me veo como alguien que ama lo que hace. Ok, O sea, si me tendría que definir como una persona o ponerme una etiqueta, soy una persona que ama lo que hace. ok. Fíjate que tenemos mucho... estas dos preguntas son porque muchas veces tenemos miedo a estas dos palabras, a creatividad y al definirse tal vez como artista. Muchos creemos que no somos creativos, pero cuando estamos resolviendo cierto problema estamos siendo creativos. Y Sí, en una de las partes de la definición de ser artista es alguien que a través de su trabajo, ya sea visual, música, literatura, cine, teatro, fotografía, transmite una emoción. Es una de las definiciones. Sin embargo, en nuestro trabajo como fotógrafos, muchas veces logramos eso, transmitir una emoción, ¿no? Creo que sí, si te vas todavía atrás a tu trabajo fotoperiodístico, pues lo que más deseas es causar una emoción tan fuerte que la gente decida voltear a ver lo que estaba sucediendo en ese lugar. Eh, pero le tenemos miedo a esa palabra artista, ¿no? Y en parte,
en este podcast, lo que busco es que no le tengamos miedo. Podemos ser creativos y sí podemos ser artistas en algún momento si transmitimos algo, algún sentimiento, alguna emoción a través de nuestro trabajo, ¿sí? Pero Claro, esa es la yo lo razón. veo, claro, yo lo veo, yo no le tengo miedo, yo le tengo más bien respeto eh, de, de grandes personas que sí han hecho arte y yo prefiero que si alguien me considera artista, pues que sean las personas, que no sea yo Claro, eh, eh, de a modo de ego, ¿no? Porque también el ego hace daño. Si definitivamente. el ego no, el ego no es malo, pero hay que aprenderlo a controlar, me Exacto. explico. Y creer en ti tampoco es malo, de hecho, creo que está bien lo que dices, o sea, perder los miedos, creo que es esencial para poder avanzar, porque una de las cosas que eh, limita la creatividad o ese impulso de querer ser artista o no, es justamente eso, ¿no? El no atreverse, el tener ese miedo del que dirán. Yo la verdad siento que yo no estoy esperando al que alguien me diga si soy o no soy, ¿me entiendes? Yo simplemente soy y listo. No sé si me explico, o sea, Sí, sí, sí. cuando digo que soy no es definirme si soy artista o no, sino soy un ser humano que hace las cosas con amor Ujú. y ya el tiempo y el legado fotográfico tuyo definirá de una manera u otra. O sea, yo no busco con mis fotografías que me etiqueten con ser artista, no. Simplemente busco eh, dejar un precedente. Y es que tenemos que entender que eso no te da un mayor o menor valor. Porque hace rato comentabas algo bien interesante. Eh, Hay jóvenes, una nueva ola, una nueva generación de fotógrafos que son demasiado jóvenes. O sea, hay chavitos de 23 años, 22 años, que tienen una manera de expresarse fotográficamente y hacen bodas increíbles y no tienen más que 300 seguidores y son muy buenos fotógrafos. Y eso no significa que no sean creativos porque son jóvenes, ¿no? O que realmente estén haciendo arte sin que ellos mismos se den cuenta, yéndonos a la definición pragmática de lo que es arte, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos tan lejos o lo vemos tan lejos de nosotros el ser creativo solamente como para un nicho especial y el ser artistas como para los dioses, ¿no? Pero muchas Nada, veces tenemos que aprender que de cierta forma podemos empezar a ser creativos y, y podemos causar emociones a través de nuestro trabajo y si lo logramos, pues estamos haciendo arte, ¿sí? A lo mejor no somos claro. artistas consagrados, ¿no? Como este, algunos de tus pintores favoritos, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino hacia. Y cuando creemos que vamos en el camino correcto, es más fácil que fluyan las ideas, siempre y cuando, pues, nivelemos, ¿no, Michelle? Lo que decías tú, Claro, el que el ego no se vaya a tal grado que ese mismo ego nos nuble y nos lleve a la perdición. es correcto. Michelle, algo que me gustaría tocar contigo, las últimas tres preguntas. Eh, ¿Cómo ves la fotografía en un par de años? Porque la manera como estamos eh, corriendo en la parte tecnológica, ¿sí? Eh, lo que platicabas hace ratito acerca de inteligencia artificial, eh, hoy ya hablamos de poder editar con inteligencia artificial, de a lo mejor manipular nuestras imágenes para que se vean de una manera totalmente diferente. ¿Cómo ves tú al fotógrafo del futuro no muy lejano, en 2, 3 años? ¿Qué es lo que tú Pues, visualizas para la fotografía? pues la verdad, no sabría darte una respuesta. O sea,
claro que hoy en día me estoy concentrando más en vivir el momento que pensar en el futuro en ese sentido. Eh, Siento que no va a dejar de existir la fotografía. Eso es como, por ejemplo, cuando salieron los celulares, este, y que simplemente van a haber más herramientas para ayudar a que la fotografía siga creciendo. O sea, pero ya depende de qué punto de vista lo abordes. Hay gente que pues no le gusta estas herramientas nuevas, hay gente que sí. Yo la verdad creo que hoy concentrémonos en seguir dando lo mejor de nosotros con lo que tenemos hoy en día. No sabría decirte cómo, porque hoy en día todo cambia tan rápido y tan radical que ni siquiera sabemos si existimos mañana. O sea, puede haber una guerra mundial y, ¿sabes? No sé, desaparecer todo lo que hemos creado, pero yo me concentraría más en vivir el ahora, la fotografía que se está viviendo ahora y ir acompañándola con sus nuevas herramientas y disfrutarla. O sea, siento que independientemente de la tecnología que exista o que vaya a existir, lo más importante de la fotografía, dicen grandes fotógrafos, es lo Ujú. que está detrás del cuerpo, ¿no? Es tu ojo y es tu corazón. ¿Con qué te quedas de esta plática, Michelle? Pues con un buen amigo que me encanta su perspectiva y su punto, con compartir un poquito de lo que soy hoy. Mañana seguramente vamos a tener otra perspectiva y creo que esto va a ser como un legado. O sea, esto es digital, ¿sabes? Esto lo escuchen 10 personas o 3 personas o 1000 personas o 1 millón de personas. Eh, Creo que va a ser nutritivo eh, poder ver cómo se pensaba hoy, y aplicarlo en tu vida, las cosas buenas que se pudieron haber dicho aquí, ¿no? Qué interesante perspectiva, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Esto es como podri- podría ser como una cajita, ¿no? De esas del tiempo en un par de años, ¿no? Sí, Se van a reír de sí, nosotros, ¿no? Que mira qué primitivos eran. o no, o nosotros reírnos de nosotros mismos, que también está Definitivo, sí. chido, Sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, como que, que chido que se pudo haber conversado hoy y dejar este pedacito de nosotros aquí. Sí, muchas gracias, Michelle. No, al Eh, contrario, a ti. ¿Tú tienes alguna pregunta que quisieras hacerme? Pues yo creo que más que una pregunta, darte las gracias por atreverte a generar espacios donde podamos fluir y podamos conversar. Creo que no se está haciendo en México algún podcast de fotografía y que ayuda a sumar cada día más. Yo por mi parte te felicito de que tengas este espacio para poder conversar de este tipo de cosas. No, al contrario, muchas gracias. Creo que siempre lo hemos repetido aquí en varios episodios. Eh, Me gusta conocer más de las personas detrás de, ¿no? Un poquito de su historia y creo que esa parte nos lleva a ser al fotógrafo más humano, ¿sí? Y Sí. entenderlo, entender por qué son sus fotos de esa manera y eso nos da una perspectiva diferente, ¿no? De ver la fotografía. Y te agradezco bastante, Michelle, el que hayas estado aquí con nosotros. Espero pronto volver No, no, al a contrario. coincidir. Yo sí quiero agregar una última cosa. Hacer comunidad es una de las cosas más importantes y lo que me ha hecho crecer como fotógrafo. Anteriormente compartir este tipo de conversaciones era muy difícil. Hoy en día existe Sí, este espacio que estás creando y que podamos hacer comunidad, creo que es lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Chicos de Guadalajara, de Ciudad de México, lo que sea,
júntense, conozcan a su amigo que hace igual fotografía de boda o de moda o lo que sea. O sea, compartir con otros colegas es muy bueno, es muy nutritivo, que es lo que hicimos hoy. Sí, definitivamente. Michelle, ¿quieres darnos por favor tus redes sociales para que nuestros podescuchas puedan seguirte y ver tu trabajo, por favor? Va que va, está por ahí @Michelle Borges Foto, Ujú. igual te lo mando por escrito en Instagram y este es como que el que utilizo para subir mi, mis redes y Michelle Borges en YouTube, que a veces hago review. En TikTok también estoy como Michelle Borges Foto, pero como que no utilizo mucho mis redes. Igual por ahí sí me gustaría mandarte unos enlaces de Tecnoplanet Ajá. para los chicos de Ciudad de México tengan descuentos y un enlace de Aftershot, que es la empresa que me patrocina para selección de fotos, y que pues los chicos que hayan visto este podcast o escuchado este podcast más bien, puedan tener esas cosas para que tengan descuentos y cosas así. Ok. Pues para todos los que nos están escuchando, vamos a dejar esta información en la descripción del podcast. Michelle se escribe con una L nada más. Es Y correcto. eh, es Bohorques, porque yo siempre te digo Borges, Bojorques, sí. ¿verdad? Y yo te digo Bojorques, fíjate. Borges con H intercalada. B alta O H Exactamente, O exacto. R Q Z. Exacto. Foto En- al final, listo en español. exacto. Para que, de todos modos, va a estar aquí en la descripción del podcast, pero para que estén eh, atentos ahí a las redes de Michelle. Muchas gracias, Michelle, Ándale. por haber Muchas estado con gracias a ti, nosotros. Víctor. Y esto fue el Click Petatero.